Nadie está haciendo esta ensalada de col y piña. ¿Por qué es tendencia? Vea pues, aquí en el canal de las ensaladas seguimos con la temporada más bonita y deliciosa del año, nuestras ensaladas navideñas. No se vaya a perder ni una sola receta. La invitación es a que se suscriba al canal ahora mismo, active esa campanita para que no se le escape nada, dele un buen me gusta a este video y compártalo con esa tía que siempre lo invita a comer. Y por supuesto, deje su comentario. Para arrancar esta belleza de ensalada, lo primero que yo hago es desinfectar. Empiezo tomando media lechuga batavia, vean qué verde tan espectacular, la pongo a desinfectar de manera natural en un recipiente con bastante agua y le agrego una cucharada generosa de vinagre blanco, que ayuda a soltar cualquier impureza. Esto lo vamos a dejar ahí tranquilito unos 10 minutos. Mientras la lechuga se desinfecta, sigo con medio repollo o col morado. Lo corto en tiras bien delgadas, casi como hilos. Una vez cortado, también lo pongo a desinfectar de manera natural con un poquito de agua y vinagre blanco. Me gusta mucho usar este método, me parece el más simple y efectivo, ¿cierto? Ahora, vamos a tomar media cebolla roja. Yo la corto en julianas, lo más delgadas que pueda. Si a usted no le gusta el sabor tan fuerte de la cebolla, un truquito que puede usar es remojarla en agua con hielo por unos minutos. Le quita un poco la fuerza. Pero ojo, lo mejor de esta ensalada apenas va a llegar, así que no se me vaya a ir. Siga viendo. Continuamos con una zanahoria grande y jugosa. A esta yo le retiro la piel con mucho cuidado y luego la rayo. Presta atención a esta pregunta. ¿Y a usted cómo le gusta usar la zanahoria en las ensaladas? ¿Rallada o en bastoncitos? Déjeme su respuesta en los comentarios. Me gusta usarla rallada porque se mezcla más fácil con el aderezo y además me estoy asegurando de incluir una buena dosis de betacarotenos en esta receta. Llegó el momento de mi ingrediente estrella para esta ensalada navideña, la piña. Esta fruta tropical, además de ser deliciosa, contiene bromelina, que ayuda mucho a la digestión. Una vez que tengo la piña ya bien pelada, la corto en bastones pequeños, uniformes. Luego, vea el truco. Estos bastones los pongo en una sartén a fuego medio y ponga cuidado, no le agrego ni una sola gota de aceite. La idea es asarla un poco, dejarla dorar al gusto hasta que suelte ese dulce natural y se caramelice suavemente. Una vez que tiene ese color dorado que me fascina, la retiro y la reservo para más adelante. Es el momento de retomar la lechuga que teníamos desinfectando, la saco de la mezcla de agua y vinagre y la seco muy bien. Este paso de secar es crucial para que la ensalada no quede aguada y el aderezo se adhiera perfecto. Yo la seco con cuidado y luego la corto en tiras, también tipo julianas, pero que no queden muy delgadas. La reservamos. Ahora sí, el secreto de todo. Vamos a hacer el aderezo. Preste mucha atención porque de aquí depende que la ensalada quede de ataque. En un recipiente agregamos 5 cucharadas generosas de mi preferido, el yogur griego natural, que le da una cremosidad espectacular. Luego, 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, que es una grasa saludable. Seguimos con 2 cucharadas de esa dulzura natural que me encanta, la miel de abejas. El toque ácido se lo damos con el jugo de un limón. Vean lo importante que es el limón para el sabor y para la vitamina C. Para equilibrar, le ponemos una pizca de sal, que es mi condimento preferido, y una pizca de pimienta negra recién molida. Con un batidor mezclamos todo esto hasta que se forme una crema suavecita y completamente homogénea. El olor de este aderezo es una locura. Si ya le está gustando cómo va esto, espere a ver cómo queda al final. Siga ahí. Llegó la hora de la verdad, el momento de combinar todo y vea pues qué belleza. En una ensaladera grande, que nos quepa todo, voy agregando en este orden la lechuga, el repollo morado, la zanahoria, la cebolla roja y por supuesto nuestra piña asada. Además le sumo medio manojo de cilantro fresco. Este lo corto finamente. Me gusta mucho el sabor que le da a las ensaladas. ¿Y a usted le gusta el cilantro? Responda si lo usa en sus recetas. Y claro, incorporamos ese aderezo cremoso que acabamos de hacer, bañando muy bien toda la ensalada. Mezclamos pero con cariño, con movimientos envolventes, asegurándonos de que el sabor de ese aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes, en cada trocito de la piña y de repollo. Y listo, servimos y a disfrutar. ¡Qué cosa tan espectacular! Aquí tenemos nuestra ensalada navideña, con ese toque agridulce y crocante. Yo la sirvo inmediatamente para disfrutar de la frescura de todos los ingredientes. Esta ensalada es el acompañamiento perfecto para un buen lomo de cerdo, que me parece que contrasta delicioso, o incluso para un pollo asado, o por qué no, para comerla solita. De verdad, de corazón, espero que esta receta les haya gustado muchísimo. Cuéntenme en los comentarios qué les pareció el truco de la piña asada. Sus comentarios son súper importantes para mí, me encanta leerlos. Compártala con sus amigos, con sus vecinos, con todo el mundo. Y si todavía no se ha suscrito, hágalo ahora mismo. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en un próximo video con otra idea deliciosa para su mesa. Un abrazo grande desde Pereira, su tierra linda.